Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Hemos venido realizando todo un camino sobre el Espíritu Santo en los escritos paulinos y nos sorprendemos cuando descubrimos que el Espíritu es el que realiza la plenitud de la vida, ese que realiza la plenitud de la vida. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, donde Pablo le quiere mostrar a las comunidades de Galacia la plenitud de la vida, la plenitud del tiempo y la plenitud de la acción del Espíritu Santo. Allí en Gálatas 4, del 4 al 7, vemos esa palabra plenitud porque viene a mostrar el Señor cuando llega la plenitud de los tiempos por la acción del Espíritu Santo. Debemos leer con atención, detenernos en algunos elementos sobresalientes y que al mismo tiempo son sorprendentes. Así que vamos a leerlo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos de Dios. Y como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Dado que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Vemos entonces aquí varios elementos que nos ayudan a descubrir cosas. Lo primero es que dice, llegada la plenitud de los tiempos, y ese es el primer elemento. La plenitud de los tiempos se refiere a la plenitud de los tiempos mesiánicos prometidos por Dios desde el Antiguo Testamento. Esa es la plenitud. Como en un proceso de revelación llega la plenitud. O sea, no podemos entender que la revelación es igual todo el tiempo. Es un proceso progresivo de crecimiento, de manera que la llegada de Jesucristo es la llegada de la plenitud de la revelación y de la plenitud de los tiempos, y se cumplen con el envío de su Hijo Jesucristo. Y con ese envío de su Hijo Jesucristo se reafirman tres realidades. Una realidad es la preexistencia de Cristo. Esa realidad de preexistencia ya existía desde antes, como lo muestra el Evangelio de Juan en el capítulo 1. El segundo elemento es la filiación divina. Eternamente fue su Hijo, siempre fue su Hijo. Y el tercero, el envío al mundo. Entonces, que Dios envíe a su Hijo son tres realidades grandes: la preexistencia de Jesús, la filiación divina y el envío al mundo. Esos tres elementos son los que marcan la plenitud de los tiempos. Viene otro elemento interesante, y es que dice nacido de mujer, mostrando muchas cosas con nacido de mujer. Por lo menos 4 cosas muestra con esa expresión nacido de mujer. No nos dice cómo se llama esa mujer, pero Mateo y Lucas nos van a insistir en que esa mujer se llama María. Bien, entonces van a mostrarnos esa mujer por el medio por el que llega la plenitud de los tiempos, se llama María. Y eso nos lleva a 4 cosas. La primera, que nació como un ser humano. Jesús nace como un ser humano, a modo humano, de manera que participa de nuestra realidad, de nuestra propia naturaleza como humanos y dentro de una cultura, y es la cultura judía. Así que esta mujer facilita varias cosas: la entrada de Dios en la historia, en un momento típico, fijo de la historia, y dentro de una cultura que es la cultura judía. Allí nace el Hijo de Dios, con 2 grandes funciones, y esas 2 grandes funciones son una maravilla. Miren la primera función: rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Jesús nace bajo la ley de la cultura judía para rescatar a los que se encuentran bajo el peso de toda esa ley, y para que rompieran con la retribución y empezaran a vivir en la gracia. El peso de la ley y el peso de la retribución van a terminar doliendo y afectando mucho. Y el segundo aspecto es que es para que recibiéramos la condición de hijos, ya no siervos de la ley, sino hijos de Dios, ya no esclavos que viven bajo el peso de la retribución, no, ahora bajo los hombres libres, con la esencia de Dios. Significa eso, ¿no? Con la esencia de Dios, y eso es una maravilla.
Pero luego nos muestran en el versículo 6 y 7 que el Espíritu Santo viene a nuestros corazones. Esa es la prueba más clara de que somos hijos de Dios y de que compartimos la misma esencia de Dios. ¿Te sonó raro? Tal vez. Pero tú participas de la misma esencia de Dios por el Espíritu Santo que está en ti, que clama en ti, que vive en ti, y nos muestra aquí 8 realidades de esa plenitud de la vida que nos trae el Espíritu Santo. 8 realidades, 8 experiencias de la filiación. Entonces miren el primero, tratar a Dios como Abba. O sea, con la confianza de decirle papito y de tutearlo y de tratarlo como cercano. Tratar a papá Dios, Abba, papito, cercano. Segunda realidad del Espíritu es heredar las riquezas de Dios para sentirse dignificado. Todas esas riquezas de Dios son para nosotros porque somos herederos. Tercero, gozar de la plenitud de las promesas en Jesús. Todas las promesas de Jesús para ti. La plenitud de las promesas de Jesús para ti. Cuarto, tener en el corazón el Espíritu Santo, con todo su poder. Ese Espíritu Santo en nuestro corazón, con todo su poder, con toda su presencia, toda su plenitud. 5, asegurar la libertad en el Espíritu, porque al tener el Espíritu Santo en nosotros, ya no somos esclavos de la ley, ya no somos esclavos de la retribución, ya no somos esclavos de ese peso, sino que ahora vivimos en la libertad de los hijos de Dios, con el Espíritu Santo que nos lleva. Y eso va a permitir un sexto elemento, y es desarrollar la cristoestima, que fortalece la fe y que hace crecer en los proyectos divinos. Ahí es donde uno entiende que hay que creer para crear. Ese es el elemento clave. Cuento con la cristoestima, no solo con autoestima, sino más que autoestima. Cristoestima, el amor que Cristo me tiene y que da todo por mí para rescatarme. Y eso me permite una séptima experiencia, y es sumergirme en la relación trinitaria. Este texto me habla Dios que envía a su Hijo, el Hijo que me rescata, el Espíritu Santo que me hace clamar Abba. Así que me sumerge en esa relación trinitaria, en esa intimidad trinitaria. Y octavo, entonces me incorpora al proyecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un proyecto de comunidad, de crecimiento comunitario y de crecimiento misionero. Entonces el Espíritu me conecta en su proyecto, me sumerge y me asocia en su proyecto de comunidad, de misión, de crecimiento. Esta es la experiencia del Espíritu Santo, el Espíritu que me va mostrando este camino de plenitud y de fuerza para avanzar. Así que hemos visto unos elementos claros que están allí en Gálatas 4, del 4 al 7, donde hay un proceso de crecimiento en la revelación, de plenitud de los tiempos, y esa plenitud ya está en ti. Esa plenitud de los tiempos, plenitud de la vida, plenitud de las bendiciones divinas ya están en ti, ya te pertenecen. Tú tienes toda la capacidad y todo el potencial divino, con la esencia divina para realizar cosas grandes. Si te la pierdes, tal vez no debes buscar culpables en otras personas, debes estar mirándote a ti, descubriendo por qué te estás perdiendo esas bendiciones. ¿Qué hace que te pierdas esas bendiciones? Dios tiene algo grande para ti porque tú eres embajador de Dios, porque eres el embajador del Espíritu Santo, porque como hijo de Dios, la esencia de Dios está en ti. Así que aprovecha estos tiempos de esencia de Dios, porque tú eres presencia de Dios donde te encuentres. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogollo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.